Hola a todos jóvenes, muy buenos días. Arquitecto Francisco Javier Esqueda, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien, Mu- Abraham. ¿Y mu- tú? Excelente, excelente y mejor todavía después de ver esta pieza imponente. Arquitecto, por favor, platícanos dónde nos encontramos aproximadamente y qué vamos a conocer el día de hoy. Mira, estamos hacia el poniente de la ciudad, en la zona de Zapopan, y vamos a conocer una casa que tuvimos la oportunidad y el privilegio de hacer con un gran cliente. Es una casa en un terreno de 220 metros cuadrados de terreno y de construcción tiene alrededor de 315 metros cuadrados. Bastante irregular el lote, ¿verdad? El lote era irregular, el cliente consiguió porque le gustaba el hecho que estuviera en la esquina, pero el mismo programa nosotros decidimos hacer una casa que se volcara hacia el interior. ¿Cuál es la orientación solar del lote? La orientación solar del lote, este frente principal de la casa tiene una orientación oriente, es decir, como tiene tres fachadas, las dos fachadas cortas vienen siendo norte-sur y esta fachada principal es oriente y colinda hacia el poniente con la otra propiedad. Interesante. Platícame un poco, ustedes tienen mucha experiencia trabajando en este tipo de terrenos dentro de fraccionamientos, dentro de áreas privadas. ¿Cómo es la relación con la calle? ¿Cómo buscan hacer ciudad cuando estás dentro, verdad, de estos lugares que niegan un poco la ciudad? Cuando estás dentro de un coto, la verdad es que me encantaría decirte que se trata de hacer ciudad, pero aquí más bien dentro de un coto se centra principalmente en el programa del cliente y en el diseño de la casa un poco volcadas al interior y debemos de reconocerlo un poco negando el exterior, ¿no? Negando esa situación de estar dentro de un coto privado y aislado de la ciudad. Es completamente honesto, jóvenes. Y Sí, arquitecto, digo, para platique. ser honesto Ajá. realmente con el tema del proyecto, ¿no? Nosotros buscamos que fuese un proyecto único, especial para el cliente. El programa era muy interesante porque la señora es escritora y ella trabaja en casa, y entonces decidimos que el proyecto girara alrededor de la actividad de la escritura. Son al mismo tiempo una familia muy social, entonces queríamos que fuese una casa volcada hacia el interior, pero al mismo tiempo tuviera una gran capacidad social en el interior, pero que hacia el exterior fuese como muy sobria. Escogimos una materialidad que le permitiera envejecer, ir adquiriendo su carácter con el paso del tiempo, y pues siempre hemos tratado de ser honestos con el uso de los materiales. Nos encanta utilizar materiales naturales que vayan adquiriendo la pátina del tiempo en sí mismos y que vayan envejeciendo con el mismo proyecto. ¡Qué belleza! ¿Cómo logran darle ese color al concreto? El concreto, pues, la verdad es que nuestro contratista hizo un gran trabajo con el acabado y la siembra del concreto, y es un concreto pigmentado directamente de la gama de Cemex. Y el resto de acabados hacia el exterior, utilizamos una pasta para darle la imitación del cemento pulido y que no se tratase de pintura, sino un carácter como de cemento pulido para, como te repito, que con el paso del tiempo vaya adquiriendo carácter y vaya adquiriendo la pátina del paso de los años y vaya envejeciendo y no sea necesario estarle dando un mantenimiento constante a las casas. Muy, muy interesante. Cuéntanos cómo fue trabajar con una escritora, porque me imagino que la cultura ya la tienen las venas, ¿verdad? Claro, no, la verdad fueron unos grandes clientes, la verdad fue una familia súper agradable para trabajar con ellos. Nos dieron una gran carta libre de hacer lo que nosotros quisiéramos. Cuando les presentamos la propuesta de hacer una casa volcada hacia el interior con un gran patio interior donde es todo girado alrededor de los libros y la escritura, les encantó. Entonces, la verdad es que pues, solo tenemos buenos comentarios acerca de estos grandes clientes. Muy bien, pues jóvenes, podemos conocerla. Claro, por favor, Abraham, pasen. Qué interesante los quiebres, ¿verdad? Porque en terrenos con estas líneas
Exacto, el oblicuas. hecho de que no fuese un terreno ortogonal nos ayudó mucho con los quiebres y al mismo tiempo tratamos de enfatizarlo con un poco más de movimiento en la fachada y unos quiebres e inclinaciones en los techos en la parte superior. Esa apariencia como de roca natural con sus quiebres y pliegues nos interesó mucho en este proyecto. Está buenísimo. Siempre hemos creído en el aspecto de que la casa se vaya descubriendo al entrar. Entonces entras como un espacio un poco más íntimo y oscuro para luego pasar al espacio central del patio. Pero muy bien vestibulado, ¿verdad? Cómodo. Claro, Y claro que el color entra, ¿verdad? claro, la misma materialidad exterior, el mismo color del exterior se transmite hacia el interior, forma parte del interior. ¿Y cómo logras dominar la luz? Porque me imagino que durante la obra en algún momento se sentía la penumbra. Sí, pero la verdad es que este gran patio interior hace que a pesar de que estás cerrado hacia el exterior, sea una casa muy luminosa y que se siente muy amplia en el interior. Como te comento, pues es una casa pequeña, 315 metros cuadrados, la verdad es una casa pequeña, pero sentimos que logramos con este espacio de doble altura y patio darle un gran carácter a la casa. Y pues aquí obviamente se siente la importancia del libro y de la escritura. Hicimos que el estudio de la escritora estuviera abierto a este espacio central con una vista hacia el patio exterior, pero que estuviese y tener aquí este gran librero de 2 niveles. Este patio, como le llamas, es bien interesante porque está cubierto, ¿verdad? Sí, en algún momento platicamos la opción de dejarlo abierto, pero con ese mismo del aspecto social de la familia, decidimos dejarlo cubierto, un tratamiento especial a los vidrios para evitar el deterioro de los libros, y entonces que esto fuese un patio cubierto que nos permitía la ampliación del programa de la sala o la ampliación del programa del estudio hacia acá y poder tener como una gran planta libre en planta baja de convivencia. Pero muy interesante el carácter por el material, ¿verdad? Claro, te fijas, el tema es la materialidad. Piedra natural en el piso, concreto aparente en las paredes, todo el piso de la casa es de madera natural, todas las puertas son de madera sólida, el pergolado del espacio arriba es en madera natural también. El puente que divide, ese puente con el cual puedes acceder al librero en la parte superior, también es un puente de madera sólida, al igual que la escalera es toda de madera sólida. Y aparte traslúcido, puro tablón, ¿verdad? De 3 Así es. pulgadas, o Ese es puro tablón de 2 pulgadas. 2 pulgadas. Ah, está increíble, jóvenes. ¿Cómo puedes maximizar el espacio con este vacío? Un amigo le llama que el mejor espacio de una casa es el que nadie te pidió. Exacto. El mejor espacio de la casa, el que nadie te pidió. Tienes razón, toda la razón tu amigo. La verdad, nosotros siempre con los clientes, la plática con ellos es, platícame de tus necesidades, ¿no? Cuando ya eres una persona que tienes tus hábitos establecidos, ¿qué necesitas? ¿Qué te gustaría tener? Y ya nosotros buscamos generar una idea, un concepto alrededor del cual podamos envolver todo este programa que el cliente nos pide. Y creemos que en este caso, bueno, no creemos, los clientes quedaron muy contentos, nosotros quedamos encantados con el resultado final del proyecto y la verdad es que hemos tenido muy buenos comentarios de la casa. Saludos al maestro Lucio Muniain. Qué bonito el juego de alturas, ¿verdad? Nos gusta mucho. Supongo que por mi condición y mi hermana que somos muy altos, nos gusta mucho que las casas tener la mayor altura posible en la planta baja, en el aspecto, en la planta social. Aquí, si mal no recuerdo, tenemos una altura libre de 3,30 m, justamente para manejar esa amplitud. Y con el hecho del concreto pigmentado, como bien lo mencionas, el concreto pigmentado puede hacer que la casa se sintiera un poco más opresiva hacia el interior, pero con esta altura logramos darle un mayor trabajo a eso. El equilibrio. ¿Trabajas con algún tipo de módulo? Como que hay una medida, no sé si es la misma, pero No, normalmente, ¿quieres que prenda las lámparas? adelante. Normalmente en otros proyectos sí, sí nos gusta trabajar en módulos. En muchos proyectos que hemos realizado en casas ahorita en este momento en la costa de Oaxaca, sí trabajamos mucho con el tema de los módulos. En en realidad no. En este proyecto en realidad lo que principalmente nos llamó fue el trabajo de todo el programa alrededor de un patio central.
¿Cuánto mide este patio de ancho? ¿Como unos 4 o 5 metros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 36, 4 metros. Guau. Mide alrededor de 4 metros por 4 metros y medio o 5. Y aquí se repite, por eso lo comentaba, porque pareciera que son 4, 4, Pareciera una 4. modulación de 3 módulos iguales, ¿verdad? Sí, Ujú. sí, da un poco esa apariencia del trabajo de esa modulación. Y la madera sólida. ¿Esta cómo la o es duela de ingeniería? Esta es duela de De ingeniería. de ingeniería. Sí, en este caso, el piso de la casa es duela de ingeniería. Qué Está bonito ahí lo contraste con visualizo. el blanco, ¿verdad? Que le da toda la luminosidad a la cocina. Claro, y entonces la cocina decidimos abrirla hacia el comedor y la sala como en un gran espacio social, como te mencionaba, y, es una cocina muy limpia, completamente blanca, que al mismo tiempo oculta hacia el interior con aquellas puertas, oculta las áreas de servicio y las despensas y cuarto de lavado. Excelente. Ustedes seleccionan también el mobiliario. En este caso, este, no, el cliente tenía una visión muy clara. Nosotros colaboramos con él en el interiorismo, en este proyecto en particular. Sí, nosotros le ayudamos en la definición de esas lámparas de David Pompa y en el trabajo de alguno de los mobiliarios, como las sillas del patio, pero el cliente también tiene como un interés muy claro del diseño que le gusta. Supongo que por eso pudimos trabajar tan a gusto en conjunto. Y también pudimos colaborar con él un poco en la selección de las piezas de arte. También él es una persona que le interesa mucho, como te podrás dar cuenta, el arte que cuelga en las paredes de la casa. Tiene unas piezas muy interesantes de Cuevas, tiene unas piezas muy interesantes de varios artistas Este es que nos, Tamayo. nos permitió colaborar con él en la selección de las piezas. Increíble. No, pues qué belleza. Pues es que un escritor sabe cosas, ¿verdad? Claro, ¿no? Y me llama la atención el tema estructural, porque, por ejemplo, el que hayas colocado esa columna, ¿verdad? Nos dice que tampoco estás buscando el alarde estructural, ¿verdad? Exacto. No buscábamos el alarde estructural con unos grandes despliegues estructurales. La verdad es que al mismo tiempo que nos interesa tener una gran planta social libre, creemos que también es notorio el área sala, el área de comedor y cocina, y esta columna nos ayuda un poco como a dividir ese espacio y este módulo estructural nos hace que la fachada podamos manejar los vanos de una forma más agradable, amable, sin tener que preocuparnos por perder grandes traves. Muy interesante. Y aquí en el patio de atrás vuelve a aparecer, es la misma tipo de piedra, Es ¿verdad? la misma piedra Ujú. que tenemos en el interior, en el ingreso, es la misma piedra que manejamos en todos los espacios abiertos. El tener este elemento estructural nos permite controlar. No nos interesaba un gran ventanal que se abriera al exterior, lo que nos interesaba era que la casa se volcara hacia el interior, pero la sala tiene su comunicación al exterior y la cocina y comedor hacia el exterior, y eso nos permite tener unas ventanas más amables, piso-techo, para las dos recámaras en la parte superior. Ah, claro, se alinean después. Exacto, se alinea un poco con el trabajo de los módulos en la fachada, y aquí es un poco la intersección del mismo volumen que ves en la fachada principal, como salido ese conjunto, ese macizo negro que se intersecta a la piedra de concreto aparente café. Está genial ese color, ¿eh? Porque no es absoluto negro, ¿verdad? Tiene como muchos No, matices. es un negro manchado, como te digo, siempre fue la intención que tuviera como esa imitación de cemento pulido que le permite envejecer y que con el paso del tiempo se vaya manchando y agarrando la pátina propia sin tener que preocuparte por estar dándole un gran mantenimiento o pintando la casa cada determinado tiempo. Excelente, una Tuvimos joya. mucha suerte que el cliente le gustara nuestra propuesta de una casa que tenga un mantenimiento muy bajo y con el paso del tiempo va agarrando un carácter propio y adquiriendo la pátina del tiempo. Entonces les gustó mucho la idea. Me gustó mucho también la decisión de no juntear esta piedra,
Para el tema del agua, ¿cómo funciona? Tiene un sistema bajo, no es un firme cerrado, el firme permite un poco la filtración del agua y aunque no lo parezca, tiene una pendiente hacia ambos lados y dentro de cada uno de estos jardines tiene un arenero para controlar el flujo del agua pluvial. El trabajo de jardinería y de macetas en los patios y en la parte superior lo trabajamos con perimetral, con la arquitecta Connie Lupercio, así como las macetas de aquí, todo el diseño de las plantas, que también Saludos. fue muy interesante el trabajo con ellos, la colaboración con ellos. Trabajazo, jóvenes. Y me di cuenta que este espacio se puede cerrar, ¿verdad? Así es. Con el tema de lo que hablábamos de la actividad de la escritora, un poco para en un momento social de la casa que hubiese la necesidad de esta área se puede cerrar. Ay, ya se me fue. Esta área, en efecto, en algún momento dado podemos llegar a cerrarla. Excelente. ¿De qué madera son las puertas? Toda la carpintería de la casa es de madera de rosa morada. Rosa morada. Me gusta porque también va aclarando un poco con el tiempo, ¿verdad? Sí, inevitablemente el hecho de estar aquí en este patio, aunque te digo, hicimos un gran trabajo de protección solar en el domo para evitar que se quemen los libros. La madera nos gusta, la rosa morada nos gusta mucho porque tiene un color claro, pero nos gusta el hecho que tenga estas vetas y tenga una diferencia a la madera natural. Una belleza. Me gusta también el corte. ¿Trabajan con algún tipo o alguna carpintería en especial o ustedes tienen su propio carpintero? Trabajamos con diferentes carpinteros. Este proyecto lo realizamos una parte de ella con un despacho con el que tenemos trabajando ya muchos años que se llama TICA. Tica, saludos. Claro. Gran trabajo. Fíjense. Con ellos trabajamos el tipo de la duela como este piso de ingeniería, y también con la duela hicimos todo el forrado de la escalera. Esta escalera cuelgan los escalones de de la misma estructura de concreto y que nos permitía este ingreso que se amplía el patio hacia el exterior para poder tener aquí lámparas o adornos. Es interesante cómo los muros parecieran madera de repente, ¿verdad? Como si Así es. Si te fijas, también nos gusta mucho, no creemos en el hecho de tener que tener todo iluminado todo el tiempo, sino espacios como de transición que nos permite ir como descubriendo cada espacio. Pues la luz en la escalera es más tenue para volver a llegar al espacio principal de la doble altura. y el escalón tiene una estructura de acero por dentro. El escalón tiene una estructura de alcedo que cuelga estos elementos estructurales metálicos y está forrado con la madera sólida. Y esto creo que también es un soporte estructural, ¿verdad? El tensor. Así es. Lo Ese atraviesa, de elemento hecho. es un elemento estructural. Me imagino que se va soldando con cada escalón. Sí, básicamente hicimos toda la estructura metálica primero y ya que la probamos y nivelamos los tensores, checamos todo eso, luego ya entró la empresa y forró toda la escalera en madera. Aquí, como lo que platicábamos hace un momento, el tema vuelve a ser estar todo el tiempo en contacto con los libros y con el arte. Esta recámara nos gustó la idea para poder tener ventilación cruzada, que al mismo tiempo que se abre hacia el exterior tuviera ese como especie de casas de pueblo con postigos de madera que permite la vista al patio. Y de este lado la recámara principal es donde tiene acceso directamente a la parte superior del librero. Es una belleza este espacio. Sí, la verdad es que ya cuando subes aquí te da otra apreciación completamente diferente del patio, pero sí nos encanta la luz y el reflejo de la luz y las sombras en este patio. Este tipo de patios
eran muy característicos, ¿no? En la arquitectura tapatía. Claro, a Pa final de cuentas, pues la arquitectura mexicana siempre ha girado alrededor de los patios, ¿no? La casa tradicional mexicana, cuando pensamos en una casa tradicional, siempre pensamos en una casa con patio. Nos gusta mucho incorporarla, incorporar los patios. Justamente este cliente llegó con nosotros porque tuvo la oportunidad de conocer otra casa que hicimos, en el cual, al igual que esta, todo el programa giraba alrededor de un patio central. En aquel caso, un patio completamente abierto. En este caso, por la misma escala del proyecto y el tema del programa, decidimos hacerlo cerrado, pero que tuviera un carácter de patio central, unificador del programa. Es increíble cuántos patios has hecho, o sea, cómo el patio te permite, ¿verdad? Darle ahí es donde juega uno, ¿verdad? Claro, sería difícil, ¿no? Poder pensar cuántos espacios has hecho. La verdad, no nos podemos quejar, hemos tenido el privilegio de hacer proyectos muy interesantes con buenos clientes que nos han permitido trabajar nuestras ideas. ¿Tú crees que un buen proyecto depende de un buen cliente? Creo que sí, inevitablemente un buen cliente te permite llevar al límite tu idea y poder desarrollarla de una mejor manera para tener un gran proyecto. No es indispensable, inevitablemente el papel del arquitecto es el primordial, pero sí, claro, un gran cliente como en este caso, sí nos permitió poder desarrollar el proyecto y nos dio oportunidad de hacer todas nuestras locuras en este proyecto. ¿Y cómo puedes tú mediar las locuras del cliente Mm, cuando tú sabes a qué me refiero, ¿no? Cuando el Desde cliente, luego. cuando tiene ideas que tú crees o que tú sabes por tu experiencia que no son las más indicadas. ¿Cómo, hasta dónde saber ceder o hasta dónde saber detener? Te mentiría como pensar que hay una fórmula exacta, cada cliente es diferente y cada locura es diferente, pero es como toda relación, ¿no? Hay cosas que son la base del proyecto y que en algún momento puedes pensarlas como que no son negociables, pero inevitablemente hay cosas que tú entiendes que el cliente es el que la va a usar y es el que la va a habitar y es el destinatario de la casa. Entonces tienes que lograr trabajar con él. Como les digo a mis alumnos, inevitablemente uno, aparte de ser arquitecto, tiene un gran trabajo de psicólogo Exacto. al momento de desarrollar los proyectos. Y luego tuvimos la oportunidad de construir esta casa, también somos constructores. A lo largo de la obra también hay como un proceso de cambio, porque muchas veces el cliente, por más que le muestres tú de la mejor manera posible el proyecto, cuando lo va viendo levantarse, entiende más el proyecto y dice, oye, ya que lo veo, me gustaría. Y claro, uno siempre está abierto a la opinión del cliente. Y en este caso, por ejemplo, con este cliente que fue muy buen cliente, todas sus aportaciones fueron en realidad para enriquecer el proyecto. Eso también es bien importante, ¿verdad? Claro, Cuando está en diseño, yo siempre digo que a veces las revisiones en diseño mejoran el proyecto, claro. ¿verdad? La verdad es que mis mejores proyectos son los que el cliente me ha forzado a trabajarlo y a trabajarlo y a trabajarlo. Y en este caso, la idea principal se mantuvo, pero sí tuvimos que trabajar muchas ideas. Mira, esta es la recámara principal del cliente y te la quise mostrar porque, como te fijas, no voltea hacia el exterior. Esta recámara principal con el cliente se aísla por completo del exterior. A través de aquella puerta tiene acceso al patio central. A través de aquella puerta tiene acceso al patio central y al puente que nos da al librero, pero nos compró la idea de que para mayor privacidad, hacerle este patio privado con ese muro concreto, que es el muro de quiebre, siguiendo la forma rara del terreno, pero que nos generó este patio tan bonito que hace que no se sienta una recámara encerrada, aunque no voltee a ver hacia el exterior. ¿Ya había visto algo o ya había experimentado algo así la cliente o de verdad tuvo que confiar en ti? Tuvo que confiar en nosotros. La verdad es que cuando, en este caso, tuvo que confiar en que nosotros, confió en nosotros, en el hecho de tener un patio de macetas privado, les encantó la idea y sí, aquí fue tal cual como tú lo mencionas, fue un tema de confianza. Pero qué belleza, ¿eh? Cómo tienes toda la privacidad, la conexión. Tienes toda la privacidad, porque en un coto como este, luego lo que sucede es que les haces un gran balcón, un gran ventanal, que está cerrado para siempre, jamás, por tema de privacidad. En cambio, aquí, el tener este patio privado, tú puedes tener la cortina abierta todo el tiempo y estar viviendo con tu ventanal abierto todo el tiempo, que de otra forma no lo podrías hacer, ¿no?
Es un poco la búsqueda de esto aquí en este caso. Y aquí pues está padre la relación con el patio de la otra forma, el librero, para poder tener acceso a la parte superior del librero, ya la idea de un librero de doble piso, de doble altura, con una escalera para subir, les pareció demasiado descabellada. Entonces tuvimos que dividirlo, el librero en la parte baja y este librero en la parte alta. Decidimos, decidimos dividirlo en los dos niveles y este concepto del puente de madera sólida, de los tablones separados uno del otro, donde puedo percibirlo, ya lo hemos hecho en algunos otros proyectos que nos ha dado muy buen resultado. Y la verdad sentimos que le da un carácter, el patio tiene un carácter completo, pero al mismo tiempo la parte superior es diferente a la parte baja, se maneja de otra forma. Esta pieza de Cuevas literalmente parece como si hubiera sido hecho expreso para esta casa, y la verdad cuando la vimos modificamos el diseño del librero para que tuviera un lugar primordial en esta parte, y es como un lindo remate cuando tú subes la escalera o cuando bajas del estudio de la planta alta de la parte social de la casa, cuando bajas, la vista que tienes hacia acá. Es un espacio icónico. Gracias. Qué belleza. Y es cierto, porque muchas veces esas bibliotecas, pues, olvídate, esos libros de arriba quedan ahí. Quedan en el olvido y es como, nos suena demasiado, se ve hermoso, pero la verdad hay que tener mucho valor para subir una escalera a una doble altura sencilla y Ujú. pretender que me voy a parar y voy a bajar un libro. Entonces ya tenemos aquella con su escalera que va desde el interior del estudio hasta acá afuera, y acá arriba pues tenemos un librero con otra escala, con otra forma, y esta gran pieza de arte que nos voltea a ver de todos lados. Qué fuerte, qué fuerte. Una belleza. Claro, y todo el frente del terreno es la recámara principal. Todo el frente del terreno es la recámara principal. Aquí no se alcanza a percibir tanto, pero aún el patio tiene, donde está esa maceta en el patio, la regadera se abre por completo y puedes tener salida del baño, vestidor, hacia el patio principal. Entonces, por eso prácticamente todo el frente de la casa que da hacia la calle es como un gran volumen en cantilever, que es la recámara principal, con prácticamente ninguna perforación o ninguna ventana hacia el exterior. Es como la idea principal de la casa, ¿no? Que cuando llegas la ves y dices, es un monolito de piedra y para dónde voltea, y como que sí te llama un poco la atención de cómo se desarrolla el proyecto, ¿no? Buenísimo. ¿En dónde das clases, maestro? Actualmente estoy dando clase en el ITESO. Y te eso. Había dado clases anteriormente en la Universidad de Guadalajara. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Di un tiempo clases en el Tecnológico de Monterrey y hace un par de semestres tuve la oportunidad de que me invitaran al ITESO y estoy muy contento ahí. Qué belleza. Yo también soy león negro. Ah, ¿también es León Negro? Sí. Claro, ¿no? Yo soy muy orgulloso de ser egresado de la Universidad de Guadalajara. En la parte superior tenemos un estudio que se abre en una terraza. Ah, aquí está la inclinación. Este es el techo inclinado que ves hacia la fachada del volumen de la escalera para darlo a notar. Tiene su propio quiebre, la cubierta de concreto inclinada. Y no por un tema de reglamento, ¿verdad? O sea, esto ya es un No, no, tema no, para plástico. nada. Es un tema plástico. Es una decisión plástica de que queríamos que se sintiera no un cubo de concreto, Ujú. sino un volumen que siguiera el terreno y que tuviera diferentes cortes e inclinaciones, un poco como una piedra anclada en la esquina. Ya. Entonces, lo que te comentaba, todavía en la parte superior tenemos otro espacio como de convivencia familiar, un family room o una sala de tele, que al mismo tiempo tiene otra área de trabajo. Se turnan el señor y la señora, a veces trabaja abajo, a veces trabaja arriba, y esto es como un espacio más de convivencia familiar, Está muy bien. que también está cerrado. Te fijas, tienes una pequeña tronera hacia el exterior, y aunque aquí es poniente, como se podrán dar cuenta actualmente, sale a esta terraza como para poder comunicarlo hacia el exterior, esa área social, y poder extenderlo un poco aquí a otra vez otro gran patio de macetas que nos permita como extender esa área de trabajo también aquí sí hacia un área exterior.
Excelente. Claro, como las casas también de Ciudad de México, ¿verdad? Que están llenas de azoteas, de terrazas vivas. Claro, que al final de cuentas las azoteas las vivas, ¿no? Aquí la verdad, en un terreno tan pequeño, tener la oportunidad de hacer un tercer piso social, trabajo, familiar, y tener una terraza que al mismo tiempo puedas voltear a ver el coto, alcanza a ver el cerro hacia el bosque de la primavera, la verdad es que consideramos que era una gran oportunidad. Y de nueva cuenta, es un bonito patio de macetas. Y regulando las aberturas, eso también es interesante, ¿verdad? No abres Nosotros todo. exacto, las aberturas por la iluminación, pero también es un poco, ya tiene que ver con cada uno en lo personal. Yo la verdad tratamos en la mayor de lo posible poder tener ventilación cruzada. La verdad es que sí, tenemos un clima todavía privilegiado en esta zona del país y el hecho de tener una pequeña aberturita de este lado y poder abrirla un poco, ya te hace una estancia mucho más agradable. Ujú. Y muchas veces lo perdemos de vista cuando tienes un gran ventanal solamente, pero eso no te permite la entrada de aire, tiene que haber para una entrada y una salida. Y entonces, si te fijaste en esta casa, la recámara principal tiene hacia el patio y hacia el patio, la otra recámara hacia el patio y hacia afuera. Este espacio tiene dos cruces y tratamos en todo momento, en los proyectos, desarrollar la ventilación cruzada. Eso es algo que se ha perdido, ¿verdad? Es algo que se había perdido, pero Ujú. siento que cada vez está tomando mayor relevancia, Sí. ¿no? A pesar del tema del gran acceso a los aires acondicionados, el bajo costo, podemos decirle, de la luz ahora con los paneles solares, la verdad es que todavía muchos de nosotros, mi hermano y yo, somos dos de ellos, creemos en el aprovechamiento del clima y no negarlo, sino trabajar con él. Excelente. Aquí la verdad que creemos que quedó también muy agradable este espacio de Sí. trabajo con su repisa. De nuevo el arte es presente con piezas que tienen valor para los clientes en lo emocional. Y este espacio la verdad creemos que también quedó muy agradable, ¿no? Para poder estar en familia viendo tele y quizá trabajando y conviviendo. No, una belleza. Y como dices, qué temperatura, ¿eh? Porque se siente fresco aquí, A pesar de que a estamos pesar de en que es poniente y poniente. pega el sol, Ajá. bajamos esto, tiene la ventilación cruzada, pero pues es una casa vuelta hacia el interior y es una casa fresca. ¿Aquí qué altura tenemos? Como 270. No, tenemos 3 metros libres. 3. Sí, en la planta baja tenemos 3,30 m y en el entrepiso y aquí en la parte superior tenemos 3 metros. Te digo, somos amantes de los entrepisos altos. De la altura. Mira las puertas. Buenísimas. ¿Y cuánto tiempo se lleva una obra como esta? Mira, la verdad es que una obra para desarrollarla, una obra como esta, podrías desarrollarla quizá en 12 meses. Esta Ujú. nos llevó 18, pero normalmente una casa habitación, por el mismo proceso que lleva con los clientes y las decisiones, nosotros siempre consideramos entre 12 y 18 meses. Sí, se me hace prudente. Son muchísimos detalles. Exacto, y son muchas decisiones y muchas veces hasta el cliente, hasta que va visualizando el espacio físicamente, le es Ujú. más fácil tomar las decisiones. Qué importante la madera sólida. Le da un gran carácter diferente a la casa, ¿no? Ujú. Sí, ahorita que cada vez más está proliferando la melamina, los enchapados, Sí, ya ves la madera sólida y rápidamente cada vez es más la difícil. identificas, ¿no? Sí, desde luego. ¿Y el medio baño de visitas, dónde queda? El medio baño de visitas queda oculto dentro del estudio. Este Mm. estudio está hecho también, esto de que se pueda cerrar, también tiene el fin de que eventualmente pueda funcionar como una recámara de visitas. Entonces cuenta con un baño completo. Okey. Eso también es bastante positivo, ¿no? El tener solamente un baño en planta baja, en lugar de tener 2, uno de visitas y el otro de la recámara, Exacto. es mucho más Entonces, de eficiente. esa forma, tienes un baño completo, muy bonito, que te funciona al mismo tiempo para las visitas, ¿no? Sí. ¿Esto es un mármol o granito? Es un granito. Es un granito muy bonito que tiene una especie como de naturaleza incrustada, como
cuarzo que tiene incrustado, que pareciera como una planta incrustada, nos encantó. Y de nuevo lo combinamos con unas lámparas de David Pompa. ¿Cuántos años tendrá David Pompa, No tengo idea. Porque lo escucho cada vez más y no sé por qué siento que es joven, Es joven. ¿verdad? No tengo idea qué edad tenga, pero sí es joven. También estas lámparas son de David Pompa, así como las lámparas del comedor también son de David Pompa. Vamos a tener que visitarlo, maestro. Claro, la Ujú. verdad es que nos gusta mucho su trabajo y lo hemos incorporado en varios proyectos. Ese cuadro está increíble. Es increíble, ¿verdad? Y esa es la escalera que te digo, si te fijas el riel atraviesa Ah, y viene en la parte superior del librero, entonces la escalera la puedes mandar hasta acá o la puedes recorrer para tener acceso a la parte superior. perfecto. ¿Y aproximadamente cuál puede ser el costo por metro cuadrado de una casa como esta? ¿Te lo conoces el dato? No, te lo quedo de ver, la verdad es que no lo tengo, pero yo creo que debe estar oscilando actualmente alrededor de los 20. No se me hace nada mal, ¿en Alrededor- serio? Yo creo que sí, alrededor de los 20,000 pesos metro cuadrado de construcción. Deme 2, porque siento yo que está muy bien, maestro. Bueno, no lo tengo exactamente en la mano, pero debe de andar por ahí. Excelente. Pues una obra maestra. ¿Te parece si nos despedimos afuera? Claro, ¿Cómo están en redes sociales, maestro? ¿Cómo los podemos contratar? nosotros estamos en redes sociales como EM Estudio MX. ¿Y trabajan proyectos y construcción en dónde? ¿En dónde se les puede encargar un proyecto? Mira, nosotros en la actualidad, la mayor parte de nuestro trabajo está aquí en Guadalajara. Principalmente hacemos residencial y desarrollamos edificios de vivienda plurifamiliar vertical de pequeña escala. Y en este momento tenemos muchos proyectos de casa de playa en la costa de Oaxaca. Y al mismo tiempo en la Ciudad de México, mi hermano, mi socio, vive en la Ciudad de México. Allá lo que hacemos principalmente es interiorismo y bares y restaurantes. No, pues ojalá que podamos ir conociendo más de su obra. Claro, nos encantaría que conocieras un poco más. No, hombre. Te Yo creo vamos a que no vamos a invitar. acabar este año. Te vamos a invitar a que conozcas unas de nuestras casas de playa en la costa de Mazunte, en la costa de Oaxaca. Pues yo creo que mañana es tarde. Arquitecto, un verdadero honor, un gusto. Al contrario, Abraham, te agradecemos mucho tu interés en nuestra obra y pues gracias. Jóvenes, acaban de presenciar una obra maestra. Contra Paredes, adelante.